Shalom. Primero, como siempre, queremos dar toda la alabanza, gracia y honra a Yahweh, Hashem Shai, Hashem Rahakodash. Dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino y un saludo a todos los hermanos de las 12 tribus dispersos por todo el mundo trayendo esta palabra en verdad y en sinceridad. Una vez más, por el espíritu de Yahweh, Hashem Shai, otra lección para elevar tu espiritualidad. Somos agricultores de Yahweh, Hashem Shai. Y es el trabajo que estamos haciendo, el ser agricultor. Ahorita vamos a traer esa parábola ahí en Marcos, cuando Yahweh Shai les explica la parábola del sembrador. Y el que lleva la palabra de Yahweh Hashem Shai por muchos medios, saliendo a las calles, haciendo estos videos, edificándose, leyendo, escudriñando, afilando el espíritu, es ese sembrador que lleva la semilla, porque la semilla es esa que tiene que dar fruto. La palabra es los nutrientes que hacen que esa semilla crezca. Y la semilla, lógicamente, pues es ese mensaje que permea o no en las personas cuando escuchan la palabra que lleva el sembrador. Y no somos más que sembradores de Yahweh Hashem Shai. Ahora, en estos tiempos en los que estamos aquí, dice la Escritura, ustedes son la luz del mundo. Esta palabra de consuelo, el consolador, es en el que en este tiempo a la gente le da la razón, le da las explicaciones de por qué están las cosas como están. Este encierro, el sistema cada vez asustándote más, que cada vez hay más muertitos por la pandemia. Son cosas que si solamente escuchas la versión de los medios de comunicación y del sistema, pues es una serie de cosas que están preparadas para que la gente se asuste, para que la gente se sienta desanimada, para que no sienta el espíritu. Pero si esos mismos eventos y acontecimientos tú los filtras por las escrituras, entonces entiendes que son cosas que Yahweh Hashem Shai ya tenía planeadas desde el principio y que ciertamente hay que vivirlas, hay que pasar por ahí, porque es la forma en la que Yahweh Hashem Shai pues prueba al electo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, y el trabajo de los profetas de Yahweh Hashem Shai es traer una y otra y otra y otra vez esta palabra de Yahweh Hashem Shai, porque el mensaje es claro, es sencillo, deja de hacer lo malo, es la última llamada para regresar a los caminos antiguos. Yahweh Hashem Shai ya viene con su juicio. Y cuando el Señor venga a juzgar la tierra, dice todo va a quedar sometido a su juicio. Fuego y juicio. Y entonces lo que queremos hacer pues es evita eso. Dice la Escritura, busca a Yahweh Hashem Shai mientras pueda ser hallado. El mismo Yahweh Shai decía, regresen a mí, ustedes que están hartos y cansados de este cochino sistema. Regresen, confíen, dense cuenta, pongan en la dimensión apropiada las cosas del mundo. Y confíen en esta buena noticia. La buena noticia es, si ustedes confían, si ustedes hacen lo correcto, van a ser exentos del juicio. Y esa es la buena noticia. Vamos a empezar ahí en Marcos 1 y 15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Yahweh Hashem Shai. Y dice que ese es el mensaje que anunciaba Juan. Por fin ha llegado ese tiempo prometido por Yahweh. ¿Y cuál era? Era esta reconciliación. Era volver a firmar el pacto, el contrato, de que mediante Yahweh Shai, Yahweh iba a salvar al pueblo elegido, al pueblo que había sido seleccionado desde el principio como un tesoro especial. Esa es la buena noticia. Y la buena noticia era que el nivel de espiritualidad iba a tener que estar tan alto que la ley, aunque es perfecta, ya no ibas a necesitar cumplir absolutamente todo lo de la ley, porque teniendo fe ibas a vivir en la gracia del que salva, de Yahweh Shai. Y eso no significaba que iba a ser de inmediato, ¿no? Simplemente se restauró el
el pacto y tenía que madurar, tenía que prosperar, tenía que ver cuál era la reacción del electo. Y aquí estamos, en los últimos momentos, viendo cómo las profecías se están cumpliendo. Ahí están estos conflictos en Rusia, ahí en Gog, el pueblo protestando contra el gobernante en turno. Y ese gobierno de Gog le reclama a Edom y le dice, pero ¿cómo difundiste entre tus medios, entre tus información, las rutas de las protestas? Porque gracias a eso pues, se armó la gorda y tuvo que intervenir ahí el ejército, los militares, los policías, etc. Entonces ahorita otra vez están encrispados los tiempos ahí en el Apocalipsis, donde dice Yahweh Shai le va a meter a Gog el espíritu otra vez, ese espíritu de como cuando era la Unión Soviética, ese espíritu también de poderío militar, ese espíritu de, pues ese espíritu que finalmente es el mismo Esaú, ese estado dividido. Y por el otro lado, ahorita me acordé también, ahí están lo mismo, Taiwán con China. Y otra vez, Babilonia metiendo su cizaña. Ahorita hablando de esta parábola del sembrador, va bien con lo que te decimos. Entonces, todas estas cosas no te creas que son una casualidad. Estas cosas son la preparación. Solamente entendiendo las escrituras cómo se está organizando este lugar de que todos los demás cuernos iban a aborrecer a la ramera. Y lo estamos viendo, ahí están ya por echar a Google de Australia, de Alemania, de Francia. Y esto no está causando ninguna bondad. Este nuevo emperador les está firmando así como quien firma autógrafos, los decretos por medio de los cuales él va a cambiar las leyes y quién sabe qué. Ahorita, por ejemplo, el emperador que salió hace unos días les había prometido, no, pues yo les voy a dar su chequecito de $2,000 y otros $400 de quién sabe qué. Y ahorita llegan estos y no, pues sabes qué, pues siempre no vamos a replantear otra cantidad. Y ahí están ya discutiendo los patricios y los plebeyos con el emperador. A ver qué decide, pero otra vez todas estas cosas se les están volteando. Entonces ahí está esa conformación de estas cosas que están pasando, ¿no? El reino de Yahweh Shai está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Lo que dice ahí en Marcos 1 y 15. En esta buena noticia. La buena noticia es que para el electo tienes que ver con los ojos espirituales las cosas que están viendo para saber que el tiempo está cerca. Más cerca que cuando Juan se los decía. Y acuérdate que Juan era Elías. Yahweh les dijo, pero si Elías vino antes, pero ustedes ni lo reconocieron, ni lo vieron y lo mataron para acabarla de amolar. Y lo mismo ha pasado ahora. Elías regresó otra vez a finales de los 60 y como buen león de Judá, de la tribu de Judá, a empujar en términos militares la carga, con la carga hacia adelante. Y es lo que nos ha traído a esta nueva verdad, a esta verdad refrescada, a estas nuevas cosas. Cuando Yahweh Shai, ahí tú léete todo el capítulo de Marcos, nada más para que veas esa otra visión, esa otra pluma con la que el Espíritu movía a los discípulos a que escribieran las cosas que veían con Yahweh Shai. Y dice, la gente quedaba asombrada, atónita, y decían, ¿qué autoridad tiene Yahweh Shai para venir a dar? ¿Qué nueva enseñanza es esta? A través de ejemplos, a través de cosas. Y lo mismo está pasando ahora. ¿Qué clase de enseñanza es esta? Cuando le traemos la verdad de Yahweh, Él existe, y de su Hijo Yahweh Shai, Él salva. Y todo el plan, ahora vemos cómo este rompecabezas, ahora sí ya tiene forma, ahora sí ya faltan pocas piezas, ahora sí ya
ya tiene sentido saber quién eras, de dónde venías y hacia dónde ibas, quién era parte de este pueblo de Yahweh Hashem Yahushai que había sido dispersado. Por eso estas palabras resuenan aquí en pleno año 2021, año de apurar el día del regreso de Yahweh Hashem Yahushai. El reino de Yahweh Hashem Yahushai está cerca, arrepiéntanse de sus pecados. Que finalmente es esto, arrepiéntete de tus pecados, es vuelve a plantear qué estás haciendo ahora en tu vida. Así como les hemos dicho que a ver qué es lo que has estado haciendo en tu pandemia. ¿Elevaste tu espiritualidad o simplemente elevaste tu nivel de mundo? Te acabaste todas las series del Netflix, se acabó tu sillón y tu control del Xbox o del PS4 o lo que sea. Se acabaron las teclas, se rompió tu control, de tanto se rompió tu sofá, de tantas horas que estuviste ahí echado viendo el fútbol y el box y las películas del Flix, tragando cornflakes. ¿Qué hiciste? El reino de Yahweh Hashem Yahushai está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados. Esa es la reflexión. Y toda esta gente que está metida en robos, secuestran, matan, mienten, se meten en el crimen organizado, se llevan por delante al que se les pone en sus negocios, en sus intereses, en sus ganancias. Cuando lo único que deberías hacer es poner por delante a Yahweh Hashem Yahushai, someterte a ese nivel de no depender del mundo, sino depender de Yahweh Hashem Yahushai, de lo celestial. Y entonces verías cómo tendrías una óptica diferente. Pero ahí está. Este tiempo ha llegado. Finalmente llegó el tiempo prometido por Yahweh Hashem Yahushai. Pero ahí está. Y luego voy a brincar aquí en Marcos 2 y 17 porque ha habido varias cosas que encuentro por el espíritu de Yahweh Hashem Yahushai bastante interesante. Dice, cuando Yahweh Hashem Yahushai los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Ya sabes, estos fariseos así, friegue, friegue y friegue como cuchillito de palo. Para los que todavía no piensan que Yahweh Shai, el verdadero poder, un hombre moreno, adusto, no andaba batallando con estos salvajes. Claro que sí, si son los mismos, es el mismo espíritu de rebeldía, de que ningún chile les embona, es este mismo espíritu soberbio, ganón, atrevido. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y de inmediato les contesta, y este es el punto de este precepto. No he venido a llamar a los que se creen justos. Tómala. Y aparte, pues la gran referencia, la espiritualidad que hay detrás de estas palabras. No he venido a llamar a los que se creen justos. Así que hay gente que se cree justa y esa no ha sido llamada. Yahweh Hashem Yahushai no vino a llamar a esos que se creen justos. Cuando tú oyes en tus religiones que te dicen que ya estás salvo, imagínate las creencias, imagínate los pastores que están guiando esas ovejas al despeñadero, haciéndoles creer que ya son salvas y que no tienen temor a Yahweh Hashem Yahushai y por lo tanto no corrigen sus acciones y por lo tanto no se enteran y por lo tanto siguen metidas en las cosas del mundo. Lo peligroso que lleva eso, ese círculo vicioso que va a llevar a muchos a la perdición. Imagínate lo que les dicen cuando ya estás salvo. No he venido a llamar a los que se creen justos, porque imagínate después de tantas repeticiones de esos pastores, no, pues yo soy buen cristiano, dicen por ahí, y entonces ya te sientes salvado. Si no te preocupas por conocer, por hacer, dice en Mateo 3 y 8 que tus acciones demuestren con su forma de vivir que han cambiado. Demuéstralo. Dice en Deuteronomio
10, a ver, déjame ver si es aquí. De una vez. 10 y 16, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Y deja de ser terco significa, pues tú crees que lo que tú has logrado es lo correcto, tú estás montado en tu macho, como decimos acá en las tierras de Isaacar. Y entonces tú crees que tú tienes la razón y los demás no la tienen. Y eso fíjate cómo cada persona es así. Sobre todo estas figuras públicas o los políticos o lo que sea. Lo que ellos dicen, el gobernante en turno cree que lo que él dice es completamente la verdad. Y los que se le oponen también dicen, no, pues es que también lo que yo digo también es verdad. Y entonces resulta que estás en ese estira y afloja vano y no lleva a nada, lleva nada más a estos conflictos, lleva a que no se resuelvan las cosas, porque así es este sistema. Este sistema se la pasa discutiendo y no da soluciones. Este sistema finalmente no es justo ni es equitativo. Por eso tenemos que estar apurando el día. Porque sí queremos un lugar donde la justicia reine, donde no haya que estarse preocupando por si alguien está haciendo un plan de estarte fregando. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. La gente sana no necesita de médicos, pero los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos. Entonces, ¿cuánta gente de esta se cree justa? Por sus propios méritos, para acabarla de amolar, porque entonces el asunto es que creen que por sus propios méritos, porque estudiaron, porque han hecho una gran carrera o dieron empleos o son los que mueven el mundo, etcétera, financiero, lo que sea, creen que están muy bien y cuando eso no es verdad, porque lo único que pasa ahí pues es que están siendo causa de que la gente no entienda que necesitan del verdadero poder Yahweh Bashim Oshai. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y esa es una gran reflexión, porque si saben que son pecadores, entonces están actuando también en consecuencia. Señor Yahweh Bashim Oshai, sabemos que somos pecadores, reconocemos y tratamos de hacer el mejor esfuerzo para que valga de algo. Entonces, eso también implica ese arrepentimiento sincero, ese baño de humildad, esa lección donde Yahweh Bashim Shai te pone una prueba y espera que crezcas, espera que te haya servido de algo, que te lleve a ser mejor persona. Entonces eso está ya pa. La otra que voy a traer es Marcos 4 y 11. Cuando explica la parábola del sembrador, que ahorita la vamos a leer, pero el asunto es, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Yahweh Bashim Oshai. Y fíjate cómo en las otras traducciones dice misterio o secreto del reino de Yahweh Bashim Oshai, porque eso es lo que es. Dice la Escritura, este evangelio que estaba encubierto, para los que se pierden, seguirá encubierto. Hay gente que no va a entender, no va a tener tiempo de entender. El Señor no quiere que entiendan. Fíjate lo que dice, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Yahweh Bashim Oshai. ¿Cómo? Pues a través de estas explicaciones de la parábola, porque Yahweh Bashim Oshai entonces le daba ese entendimiento a los profetas para que fueran por ahí a explicar estas mismas escrituras como lo hacemos ahora. Pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera. Ahí ya te hizo una separación entre los que tienen que entender que es el electo y los que no tienen que entender que no son el electo. Así, bien definido. Los dos grupos que siempre están ahí hablando. Dice para que se cumplan las escrituras, ahí ya sabes la de Isaías 6 y 9, tú luego la lees. Dice, cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan que les digo, no entenderán.
De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Si todo el mundo pudiera entender esta palabra, lo más seguro es que el nivel de espiritualidad se elevaría y entonces Yahweh Hashem Hushai, al entender esto, su ley es justa y el Señor no se contradice y no cambia, pues si alguien lo entiende es porque lo va a perdonar. Entonces Yahweh Hashem Hushai tiene que mantenerse en esa posición donde Él dijo, no todos van a ser salvados. Entonces, ¿cómo le hago para que se vea, para que sea evidente? Pues hay gente que no va a entender, hay gente que va a estar en el mundo, hay gente que va a ser mundana, hay gente que como dice Proverbios 16:4, tienen un propósito. Van a estar en un propósito y ahí se van a quedar. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Y luego les dice, ahí mismo en 13, porque voy a leer hasta 20 y ya con eso ya cerramos. Y les dice, y luego Yahweh Shai les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, porque la parábola que les explicó fue la del sembrador. Acuérdate que cuando tú la puedes leer toda, está ahí en el capítulo 4 de Marcos. Les explicaba que el agricultor es exactamente el que lleva la palabra. Por eso el título de esta lección fue esa. Somos los agricultores de Yahweh Hashem Hushai porque llevamos esa palabra de Yahweh Hashem Hushai para que reflexiones. Porque entonces, si no es a esta clase de videos que te van a elevar tu espiritualidad, entonces ¿a cuáles vas a acudir? ¿A tus canales de chistes? ¿A tus canales de mujeres mostrando sus carnes? ¿A tus canales de gamers? ¿A tus canales de influencers? ¿A tus canales de política? ¿De deportes? Que no te van a dejar nada. Si te dice en la carta, imagínate cuántas cosas le reveló Yahweh Shai a Pedro. Segunda de Pedro 3:11, dado que todo lo que nos rodea será destruido con fuego, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Yahweh Hashem Hushai? Porque finalmente eso se reduce. El sembrador que lleva la palabra de Yahweh Hashem Hushai. Y las semillas son las personas que dependiendo de la circunstancia en la que se encuentren, se va a notar si son parte del electo o no. Punto. Nada más. Entonces, tú puedes leer toda la parábola. Voy a leer la parte de la explicación. Si no pueden entender lo que significa esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Dicho con otras palabras aquí actualizadas, si no pueden entender el significado de esta parábola, pues están fritos. ¿Cómo vas a chapar con Zonky y las demás? El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Yahweh Hashem Hushai a otros. Y ese es el papel. Somos agricultores, somos el que siembra la semilla, el que lleva la palabra de Yahweh Hashem Hushai a otros que ni la conocen, ni la escuchan, ni han oído el nombre de Yahweh Hashem Hushai, ni saben interpretar los tiempos que estamos viviendo ahora. Profecías cumpliéndose día con día. Ahí están con tus antídotos. Que si ahora hay un retraso, ¿cuál retraso si los contratos ya están firmados? ¿Cuál retraso si el dinero ya fue entregado por los gobiernos a las farmacéuticas? ¿Cuál retraso? Es otra estrategia así dilatoria, como para meterle más nerviosismo y más gente. Tú fíjate cómo cada vez la gente está más pesimista que si ya estás en la segunda ola o en la tercera ola, dependiendo del país donde estés. Y cada vez la gente tiene más miedo. Ahí es donde se separa la crema de la nata. Ahí es donde verdaderamente Yahweh Hashem Hushai empieza a probar, empieza a decir, ya que se note, que se empiece a sentir quiénes son los que tienen más fe, quiénes son los que sí entienden el secreto del reino. El agricultor siembra las semillas, lleva la palabra de Yahweh Hashem Hushai a otros. Las semillas que cayeron en el camino representa a los que oyen el mensaje, pero enseguida Satanás viene y se los quita. Y lo vemos en el campo o los vemos en los videos, ¿no? Porque se necesita constancia, se necesita
de veras, el compromiso con Yahweh Hashem Hushai para mantener esta relación sana, constante, fuerte, empujando siempre para adelante. De otro modo, es como la semilla que cayó en el camino. Viene Satanás y lo quita. La semilla que cayó en la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero no tienen raíces profundas, no dura mucho, porque son los que dicen, sí, regreso la próxima semana a escucharte. ¿Cuántas veces a los hermanos? O acá en el campo de Ciudad de México. No, sí, dime, ¿dónde te sigo? No, sí, aquí nos vemos la próxima semana. ¿Y cuál próxima semana? ¿No? Ahí está, porque recibieron, tal vez se quedaron a preguntar algo, se les contestó, quedaron entusiasmados, son como estos que cayó en las rocas, ¿no? Oyen el mensaje de inmediato y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Yahweh Hashem Hushai, caen. O tienen otras distracciones o están más preocupados por otras cosas. O les viene una prueba y ya, se concentraron en esa prueba y se olvidaron quién se las puso y se olvidaron de pedir cómo salir de ahí. Las semillas que cayeron en los espinos representan a los que oyen la palabra de Yahweh Hashem Hushai, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, o el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto, porque dice la Escritura, tienes que ser hacedor de la palabra y no solamente oidor, porque pues oír es muy fácil, pero verdaderamente ser hacedor es aplicarlo en ti mismo, que es lo más difícil, y después poder proyectarlo, poder con el espíritu de Yahweh Hashem Hushai decir, pues sí, como dicen los hermanos en Los Ángeles, cuando te decimos que no hagas algo es porque nosotros mismos ya asimilamos que no se tiene que hacer y no lo estamos haciendo, porque sería un error doble, estaríamos quedando en ridículo delante de Yahweh Hashem Hushai si decimos no hagas tal cosa, pero nosotros sí la hacemos, apagamos aquí el video, clic, y ya entonces te pones a hacer eso. No. Y esta prédica, esta reflexión, esta elevar tu espiritualidad, no dura nada más el tiempo que dura el video, porque si no seríamos unos hipócritas. Hay que estar siempre reflexionando, dice la Escritura, reflexiona en estas palabras de día y de noche, que se haga parte de tu vida. Y díselos a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos y a todos para que a su vez se vaya preservando este mensaje y esa disciplina espiritual con Yahweh Hashem Hushai, el creador de todo, al que le debemos absolutamente todo, lo bueno y lo malo, las pruebas y la felicidad o la abundancia o lo que sea. ¿Cómo vas a valorar la abundancia si no tienes limitaciones primero? ¿Cómo vas a valorar lo bueno si primero no pasas por lo malo? ¿Cómo vas a valorar la tranquilidad si primero no pasas por la angustia? ¿Cómo vas a valorar la abundancia si primero no pasas por la carestía, la necesidad? Como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos porque creen la palabra de Yahweh Hashem Hushai, caen. Y los que caen entre los espinos son los que creen, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, o por el atractivo de la riqueza, o por el deseo de otras cosas. Así que no producen ningún fruto. Ese es el problema. Y las semillas que cayeron en la tierra buena representan a los que oyen y aceptan la palabra de Yahweh Hashem Hushai y producen una cosecha de 30, de 60 o hasta de 100, más numerosa de lo que se había sembrado. Y ese es exactamente el punto, porque somos agricultores y mediante llevar la palabra de Yahweh Hashem Hushai, ahí es donde el producir fruto tienes que ser tan constante y tienes que ser tan dedicado a esto, que tienes que dar una buena explicación, una buena doctrina, porque somos embajadores de Yahweh Hashem Hushai y no podemos decir cosas que no sean positivas, que no te lleven al reino,
porque mal haríamos en decir, es que yo creo, es que yo digo, es que yo hago. Nada, nada de eso. Dice esta escritura, quien tiene ese don es por el Espíritu Santo, no es por lo que tú sepas o por lo que tú crees o por lo que tú piensas. Nada de eso, ninguna de estas profecías es de interpretación humana, todas son por explicación y cada quien lo hace con el Espíritu, con la porción. Aquí está claro, esas semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen la palabra de Yahweh Shai y producen. Y cada quien su porción, porque unos tienen más tiempo, otros tienen mejor memoria, otros tienen más retención, otros tienen más experiencia y entonces te dan una explicación más completa, otros tienen la capacidad de entender cosas que son muy, muy, muy profundas y que solamente verdaderamente el Espíritu Santo las puede explicar y entonces traerlas de una forma fácil. Pero otra vez, ¿cuál es el propósito de que esto se entienda? Pues de que se vuelvan a Yahweh Hashem Hushai y pidan perdón y entonces el Señor diga, bueno, pues este se acercó, este le echó ganas, este hizo lo que se le dijo de estar escudriñando, de estar filtrando las cosas que pasaban por el mundo, su forma de vida se transformó, pues claro, se está acercando y pide perdón, pues lo más seguro es que se le tome en cuenta. Y ese es finalmente el propósito de todo lo que hacemos aquí. Pero ahí está, nada más con estos capítulos, porque estoy retomando, estaba ahorita en esta lectura aquí de Marcos, pero con esto finalmente siempre se resume. Esa es la buena noticia. La buena noticia es, el Señor no te va a salvar nada más por tu linda cara, el Señor te da la oportunidad de que te des cuenta de que Él mismo te está probando. Y si te está probando es como el padre que corrige al hijo porque lo ama. Te está haciendo mejor, te está dando la oportunidad de que te des cuenta. Y a otros no les está dando la oportunidad de que se den cuenta, porque no todos van a ser salvados, no todos son parte del electo. Y otros, aunque sean parte del pueblo de Israel, que es el pueblo especial, se van a tener que quedar por las malas, a ser refinados en el lago de fuego. Ahí está, listo. Con eso vamos a dar toda la alabanza, gracia y honra a Yahweh, Bashem Bishai, Bashem Rahakodash. Dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino y un saludo a todos los hermanos. Hasta la próxima. Shalom.